La clave oculta, con Miquel Figueroa. Ahora que tanto se nos bombardea con la idea de que no hay dinero para sanidad o educación, por ejemplo, está bien saber que vivimos en una España sobrecargada de cargos públicos y de organismos que nos cuestan un buen pico. Un estudio desvela que España es el país con más políticos por habitante de Europa. Tenemos 445.568 políticos empleados en la administración pública, casi el doble del segundo, que es Italia, y 300.000 más que Alemania. Pero no solo vamos a hablar de esto. Tenemos aquí La casta autonómica, un libro publicado por La Esfera de los Libros, donde los periodistas Sandra Mir y Gabriel Cruz describen con un sinfín de ejemplos el tinglado de descoordinación, duplicidades y situaciones absurdas en que se ha convertido la España de las autonomías. Gabriel Cruz, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Pues muy bien, mira, este libro está escrito con mucha ironía. Quería preguntarte, para comenzar, que me dijeras la verdad, que se fuese sincero, porque me parece a mí que los políticos autonómicos os lo han puesto fácil, ¿no? Se puede hacer peor, pero ya sería ilegal casi. Precisamente se trata de eso. Esto se trata de una ontología del disparate, es decir, todo lo que referimos en este libro, desde, por ejemplo, pactar con un político condenado por pirómano y hacerle concejal de medio ambiente, realmente es legal, pero no se puede llegar a absurdos como ese. Y entonces nosotros lo que hemos recogido ha sido todos los disparates que hemos visto en la administración. Hemos hecho una auditoría de toda la administración y nos hemos encontrado pues casos de lo más absurdo. Realmente lo que describimos aquí no es un ataque contra las autonomías. Vaya por delante que nosotros Sandra y yo estamos a favor de la cercanía de la administración. Lo que estamos a favor, lo que estamos en contra es de la mala gestión y de la opacidad. Es de lo que trata este libro. La opacidad. Quería preguntarte por ello, porque ¿qué tal estamos de transparencia? ¿Cómo se ha hecho, cómo se han puesto piedras a la hora de intentar recuperar información para el libro? Muchísimas. Bueno, recientemente España ha aprobado una ley de transparencia. Éramos el único país de Europa con más de 1 millón de habitantes que no la teníamos, y aún así, bueno, la nueva ley de transparencia también deja mucho que desear. Y es que en este país conseguir información que es tuya, que te pertenece porque tú la has pagado, realmente es imposible. O sea, tú quieres saber dónde van muchos fondos públicos y realmente lo que te dice el funcionario de turno diciendo es que eso lo protege la ley de protección de datos. Totalmente incierto. Hay una ley de servicios públicos en el que tú tienes derecho a saber dónde se gasta tu dinero. De hecho, es más, nosotros lo que descubrimos en este libro es que los criterios contables de cada comunidad autónoma son diferentes, algo que denuncia el Tribunal de Cuentas, y todo se basa precisamente en enrevesar todo, en hacerlo todo más oscuro, para que no podamos saber dispendios como el que, por ejemplo, que se construya en Valladolid una pista de esquí sobre un monte quemado en un sitio donde no nieva nunca. Absurdos como esos. Madre mía. Bueno, comenzamos con lo que comentaba yo en la presentación. Tenemos mucho gobierno, muchos escalones gubernamentales. Bueno, ¿podrías citarnos cuántas administraciones tenemos, desde las locales hasta el gobierno central? Mira, nosotros en Europa, en comparación con Europa, somos los que más escalones de administración tenemos. Es decir, no solamente tenemos gobierno central, local, autonómico, tenemos mancomunidades, tenemos una serie de organismos que luego son diferentes en cada comunidad autónoma, que hace que España sea el país que más leyes produce de toda Europa. Al final lo que eso se traduce con tanto organismo es que, primero, yo para subsistir como organismo tengo que crear normativa, y para crear normativa lo único que hago es diferenciarme del resto de territorios. ¿Eso en qué se traduce? A nivel de andar por casa, por ejemplo, que si yo quiero montar una empresa en una comunidad y me quiero ir a otra comunidad, la normativa es diferente, pero no solamente eso, es que dentro de la misma comunidad, precisamente por gobiernos locales, mancomunidades, etcétera, también me lo encuentro con que la normativa es diferente. Es decir, nosotros, según el Banco Mundial, lo que vemos es que para crear un negocio nuevo en nuestro país, debido a toda esa serie de
organismos que hay, estamos en el puesto 133 del mundo. Es decir, países como Kenia o otros de ese nivel económico nos aventajan en la sencillez para crear empresas. Aquí lo hemos complicado todo en base a una serie de organismos duplicados que nos lo ponen cada vez más difícil. Todo esto entiendo y adivino que no debe ser gratis, nos debe estar costando bastante dinero, ¿verdad, Gabriel? Correcto, efectivamente. O sea, aquí el gran problema, nosotros nos hemos encontrado ahora precisamente que se pone en tela de juicio el tema de las comunidades autónomas, etcétera. Nosotros en nuestro libro lo que decimos es ni estamos a favor ni estamos en contra. Lo que decimos es que dos al mismo tiempo no puede ser, y eso tiene un coste que además no resuelve nada. Por ejemplo, ahora que tanto se habla de la crisis financiera, que están tan mal las cosas, pues bueno, las cajas de ahorros estaban completamente politizadas, faltaban profesionales. Es decir, ¿cómo es posible que en Bankia hubiesen cerca de ocho personas designadas por ayuntamientos que podían ser desde filósofos, filólogos, había algún que otro químico? Es decir, que no eran profesionales. Nos ha faltado profesionalización y, sobre todo, claro, esa falta de profesionalización, ¿de dónde derivaba? En que tú, cuando eres político, te tienen que colocar en algún sitio. Y, por ejemplo, en el tema de los consejeros de las empresas públicas, muchos consejeros, cuando cesan, es decir, cuando se cambia de gobierno, pasan a una empresa pública que lo mismo es deficitaria o que lo mismo no tiene razón de ser, y eso nos cuesta dinero. Es decir, no pensemos en los 77.000 puestos electos que hay en España. Muchos de ellos no cobran, son alcaldes de pequeños municipios, sino en todo lo que hay alrededor, que nos cuesta una barbaridad, porque los tenemos completamente duplicados. O sea, sí, lo he entendido bien. A estas administraciones, a toda esta red de puestos de trabajo... Es una casta. Es una casta que, bueno, se van, digamos, cuando dejan de estar en un lugar, pasan a otro. Es un poco esto. Correcto. Es que, mira, por ejemplo, el caso del incendio de Guadalajara, que además yo seguí muy de cerca en el 2005, ¿verdad?, en el que murieron varios retenes. Bien, es que yo estuve ahí. Venían retenes para apagar el fuego al norte de Guadalajara desde Albacete, de unos 300 kilómetros. Pues bien, el incendio tuvo lugar en Luzón. A 8 kilómetros está Laina. Laina pertenece, vaya hombre, a Castilla y León. Y ahí había retenes. Pero ¿qué problema era? Que era de Castilla y León. De Castilla y León pertenecía al PP. Luzón, que era de Castilla-La Mancha, pertenecía al PSOE. Total, con tal de no pedir ayuda a la comunidad de otro signo, se prefirió traer, ni siquiera a la de Madrid, que estaba a 50 kilómetros, se prefirió traer retenes de cientos de kilómetros. Bien, esto se tradujo en la dimisión de la consejera. Se vendió como ha dimitido la consejera de Medio Ambiente, eso es decencia política, etcétera. Sí. A los 7 días estaba colocada en una empresa pública. Y así con todo, o sea, tú ves ahora las cajas de ahorros estaban completamente politizadas. Por ejemplo, simplemente para que nos hagamos una visión así muy somera. Por ejemplo, en la Caixa de Galicia, el director general, José Luis Pego, sabemos que las cajas de ahorros están completamente politizadas porque su misión era un poco como no funcionar tan comercialmente como un banco. Pues bien, en el caso de la Caixa de Galicia, José Luis Pego se llevó de indemnización cuando dejó la Caja de Galicia 18 millones de euros. Pues bien, esa caja ha necesitado del Estado 3.627 millones. Es decir, el criterio político muchas veces pues obedece a colocar a gente de un sitio y de otro sin ton ni son, y eso lo acabamos pagando nosotros. Dinero de nuestro bolsillo, sí señor. Bueno, te iba a preguntar, y me va quedando claro, y además habiéndole leído el libro, pues he hecho trampas, ya sé la respuesta, pero te iba a preguntar si por lo menos todo esto, el hecho de que tengamos tanto gobierno, sirve para que las cosas funcionen, pero bueno, no siempre es así. Obstaculiza. Realmente, por ejemplo, siempre se ha sacado el tema del modelo, no porque en Estados Unidos, porque en Alemania, etcétera, pero es que ahí sí que las cosas están bastante claras. Es decir, nosotros no nos negamos a que pues cada uno tenga
sus competencias, faltaría más, pero que estén claras. Es decir, si tú te ocupas de la sanidad, te ocupas de la sanidad. No que haya una consejería de sanidad y luego un ministerio de sanidad. O sea, las dos cosas al mismo tiempo no tienen sentido. Y luego, punto 2, hay cosas que funcionan mejor si estamos todos unidos. Es decir, con el tema de sanidad, donde más deuda hay. ¿Qué sentido tiene en tecnología sanitaria? Pues tecnologías sanitarias es todo lo de los escáneres, etcétera, que tengamos en sanidad una deuda de 16.000 millones y gran parte de la deuda se debe a tecnología sanitaria, a comprar este instrumental tan caro. Pues bien, antes, cuando se compraba de una vez, es decir, cuando dependía de un solo centro de compras, todo resultaba más barato. Por ejemplo, una válvula cardíaca pues podría ser pues a 3.000 euros, una cosa así. Desconozco exactamente el precio de este producto, pero por ahí ronda. ¿Qué sucede ahora? Que lo que me comentaba un cardiólogo es que ahora te puedes encontrar que los vendedores de válvulas hay diferencias de hasta 3.000 o 4.000 euros según en qué comunidad los vendan. Es decir, todo el mundo esto es de economía doméstica y no le entra a esta casta política que es mejor comprar todos a la vez que no cada uno de uno en uno. Es decir, con las vacunas de la gripe son 5 millones de vacunas. Pues no será más fácil, pienso yo, ¿no será más fácil comprarlas todas a la vez? ¿O es que es diferente la gripe de un vasco, de un valenciano, de un catalán o de un madrileño? Pues ¿no será más fácil comprarlas todas a la vez y nos sale más barato? Pues no. Como cada uno tiene su competencia y es, digamos, cual metáfora canina, este es mi barrio y aquí es donde piso yo, nadie se atribuye mis competencias, pues lo hago a mi forma y a mi manera. Y eso nos cuesta a todos dinero. Y ahora que hablas de falta de coordinación, tengo entendido, por ejemplo, también que hay un poco de lío con los programas informáticos que se usan en justicia, incompatibles. O sea, ayer, estas cosas, realmente, claro, nosotros en el libro lo tomamos a risa, porque es que, Gila, yo echo mucho de menos a Gila para decirle, Gila, olvídate de la guerra absurda y métete con el tema de las autonomías. No porque las autonomías per se sean malas, sino porque hemos creado tal desastre por culpa de los gestores que solamente se miran en el ombligo, que nos podemos encontrar con lo que tú dices, con lo de justicia. ¿Cómo es posible que a mí una funcionaria el otro día me dice, es que a mí me entra, cuando me toca guardia, me entra un preso por la puerta y yo no sé si está en busca y captura, porque mi sistema informático de Madrid, que Madrid ahora tanto que dice Esperanza Aguirre que quiere devolver competencia, bueno, eso habría que verlo lentamente. Pues bien, el sistema informático de Madrid es diferente al que tienen en Castilla-La Mancha, o al que tienen en Cataluña, o al que tienen en País Vasco, o al que tienen en Andalucía. Son diferentes, no son compatibles. Pero vamos a ver, eso es que en qué cabeza entra. Es que, para que nos hagamos una idea, no solamente en tema de justicia, es que incluso a nivel policial es voy a poner un ejemplo que es muy gráfico. Váyase a la página web de la Ertzaintza, busquen personas desaparecidas y ahí aparece un listado de personas que han desaparecido en el País Vasco con sus fotos, etcétera. Ahora nos vamos a la página web de la Guardia Civil y ahí veremos otro listado, supuestamente, si es de la Guardia Civil, a nivel nacional. Yo entiendo que tendrían que estar incluidos los de la Ertzaintza. Claro. Pues no están incluidos. Es decir, no solamente a justicia, sino a nivel de seguridad, la descoordinación es tremenda. Es que me comentaban no hace mucho una operación antiterrorista que fueron unos ertzainas a la comunidad de Aragón y la Policía Nacional no lo sabía, con lo cual los vecinos llamaron a la policía porque dijeron, oye, que aquí hay 15 tíos armados hasta los dientes y casi se monta la de Dios, por así decirlo. Todo porque no hay coordinación. Cada uno quiere hacer en su terreno lo que le da la gana y simplemente manteniendo ese nivel de poder se mantienen en su puesto, en su salario de consejero, de asesor, de lo que sea. Bien, hablabas también de duplicidad. Duplicidad de organismos, por ejemplo, como el de ayuda al consumidor o los 27 organismos dedicados a las relaciones exteriores que tiene la Generalitat. Pues tirar la casa por la ventana, lo que se dice. Sí. Es que, mira, lo que es sorprendente y cómo funciona una casta, funciona de la siguiente forma. Es decir, más o menos mientras yo tenga mi puesto, mientras yo tenga mi competencia,
Mientras yo pueda mandar sobre algo, es decir, la teoría de cabezas de ratón, mientras yo mande sobre algo, tengo mi puesto asegurado. Pues bien, con el tema de la administración exterior, otra vez volvemos al ejemplo de, no, es que Estados Unidos, Alemania son países federales, etcétera, etcétera. Bien, una feria del vino en Alemania. Todos los países, incluido Estados Unidos, van con un solo stand y ahí, dentro de su stand, venden sus vinos. Bien, pues como eso en todos los países. Bien, el único país que iba cada comunidad por su lado, es decir, como el ejército de Pancho Villa, era España. ¿Por qué? Porque como cada comunidad autónoma tiene su Instituto de Comercio Exterior, nos encontramos que, bueno, no solamente había un stand como genérico del Instituto de Comercio Exterior de España, sino que por un lado también iban los vinos de Cataluña, por otro los de Castilla-León, por otro los de Andalucía. Sinceramente, de cara al exterior, que esto es quizá lo más duro, ¿creemos que un japonés sabe dónde está, con todos los respetos, el Penedés o Valdepeñas o La Rioja? Es decir, si entre nosotros mismos nos hacemos la guerra y nos diluimos como imagen de marca, pues ¿qué podemos esperar? Y al final la dispersión es que cuesta. Ya lo decía el presidente francés, Giscard d'Estaing, François Mitterrand, cuando le preguntaban, oiga, ¿y qué le parece el tema de las autonomías en España? Diciendo, bueno, pues ellos que son ricos, dijo irónicamente, se lo podrán permitir. Muy revelador, muy revelador. Bueno, en España, lo decimos, hay muchos organismos, también muchos cargos públicos, y hablemos de ellos, del chollo de ser político aquí en España, porque tienen muchos privilegios, ¿verdad, Gabriel? Nuestros dirigentes, por ejemplo, ¿es cierto que pueden ponerse el sueldo que les dé la gana? Efectivamente, es que sorprendentemente, mira, lo decía Celia Villalobos cuando la política del PP, cuando le preguntaban, ¿y usted qué prefiere ser, ministra o alcaldesa, como lo fue de Málaga? Diciendo, por supuesto, alcaldesa, porque yo como alcaldesa más o menos llegaba a decir, hago lo que quiero y me da la gana. Es decir, un alcalde puede primero ponerse el sueldo que le dé la gana, aunque supere con creces el del presidente del gobierno, nombrar a los asesores que le dé la gana, hacer las oposiciones que le dé la gana. Yo he visto oposiciones en ayuntamientos que estaban hechas ad hoc para el hijo del alcalde. Es decir, solamente faltaba decir, si el hijo del alcalde se llamaba Roberto, es decir, el ganador de la oposición será el que tenga el nombre con R y termine en Oberto. Es decir, hacían una oposición con un expediente que solamente se ajustaba al del hijo del alcalde. Por ponerte un ejemplo, en cualquier empresa, para que nos demos cuenta hasta qué punto aquí se han saltado todas las líneas rojas, que me digan a mí una empresa en la que una persona puede estar 20 años sin hacer absolutamente nada. Bien, bueno, pues yo he encontrado esa empresa, se llama el Senado, y nos hemos encontrado senadores que han estado 20 años, 20 que se dice pronto, sin hacer ni una sola intervención. Ni una sola, ni siquiera para preguntar la hora o para decir cómo va el país, ni una sola intervención. Y la única vez que se dio a conocer fue porque se tuvo un tumulto en una sauna de un club de Madrid. Y entonces es el señor Curbelo, para más datos. Y entonces le expulsan del Senado, se da la pátina de, bueno, aquí somos todos muy honrados, etcétera, etcétera. Claro, nos creemos que va al paro. No. Este señor está en el Cabildo cobrando del Cabildo. Es decir, y como esos, infinidad de casos. Lo que pasa que bueno, al final el resumen de todo esto es que vivimos en el país de no pasa nada. Como estamos ya acostumbrados a todos, realmente aquí ya siento ser tan descreído, pero prácticamente casi que la vergüenza la hemos perdido. Bueno, hablando de privilegios, tenemos el pluriempleo en la política, los lujos como los coches oficiales, los despachos, en el caso de los coches oficiales, algunos con extras valorados en 20.000 euros. Bueno, cosas increíbles que están en este libro, en la casta autonómica. Y no sé si aquello por curiosidad, Gabriel, ¿habéis hecho algún tipo de cómputo, un poquito de lo que nos está costando todo esto así en general, por poner una cifra? Mira, realmente las cifras, en eso de las cifras es muy arriesgado, o sea, se han hablado de cientos de miles de millones de euros, pero realmente el problema de todo esto es que no se sabe, nadie te puede decir una cifra, aunque yo te diga claro, ahora mismo son cerca de
de 100 y pico mil millones de euros que nos cuesta todo este dispendio? Porque no hay transparencia. Es decir, ¿cómo es posible que en una empresa pública en Valencia se hayan traído a claro, te vienen el estadillo de contabilidad y te dicen traductoras rumanas? Y dice, bueno, es una empresa de aguas, ¿y para qué quieren traductoras rumanas? Y te encuentras que vienen traductoras rumanas que se quedan 2 noches y que se hospedan en hoteles de lujo. Bueno, que cada uno entienda lo que quiera. Curioso. Curioso, cuanto menos curioso. Cuanto menos, sí. ¿Cómo es posible? Porque luego el problema que hemos tenido, que aquí nos ha llovido el dinero de la Unión Europea. Nosotros hemos recibido de la Unión Europea el equivalente a un plan Marshall y medio. Esto he hecho la traducción, los euros de ahora, a cómo valdrían los euros de 1950, con el plan Marshall ese tan famoso, sí, que ayudó a la reconstrucción europea. Pues hemos recibido, desde que hemos entrado en la Unión Europea, el equivalente a 1 millón a un plan Marshall y medio. Y en algunos casos nos lo hemos gastado en lo siguiente. La comunidad gallega entiende que hay que hacer un centro de avistamiento de aves en Oporriño. Muy bien, hasta ahí todo bien. Con fondos de la Unión Europea, pero le dice el gobierno local, le dice el ayuntamiento, oye, tú aquí me vas a construir un bloque, pero yo no puedo dotarle de contenido. Da igual, que lo paga la Unión Europea, que no pasa nada. Total, se gastan cerca de 500.000 euros, lo construyen y es que no se llega a inaugurar. No se llega a inaugurar porque como no le dotaban de contenido, al final se ha venido abajo. Y como eso, ayuntamientos que se han construido casas consistoriales, como el de Javia, que luego se han quedado sin dinero para hacer la mudanza. O, por ejemplo, con fondos de FEDER de la Unión Europea, la casa de las apariciones de Belmet, una casa para que son humedades que hay en la casa y que se creen que son apariciones marianas. Bueno, se creen los que viven allí, evidentemente. Pues eso, se ha hecho un centro de observación que ha costado cerca de 100.000 euros para eso, con fondos de la Unión Europea. Y el problema es que eso se acaba. Claro. Bueno, y si no fuera por la crisis, tal vez ni nos habríamos enterado de esto, ni nos lo habríamos planteado. Claro, el despilfarro. Mira, yo en el 2007 hice ya varios reportajes sobre este tema, pero bueno, el 2007 España vivía muy bien, ¿sabes? Vivíamos del préstamo de futuro, ¿sabes? Y no pasaba nada. Y entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que denunciaba algo para que veamos que esto no es el absurdo por el absurdo. Yo ahí contaba el tema de las especies invasoras. Como bien sabemos, pues por ejemplo, hay especies que vienen de otros países, que bueno, se comen a las especies autóctonas. Bien, pues me comentaba, en el Ebro, por ejemplo, hay muchos problemas con el mejillón cebra, etcétera. Bien, pues me comentaban muchos expertos que eso es un problema no por la especie en sí, sino por las trabas burocráticas. Me explico. En la frontera, me comentaba un experto, en la frontera de una comunidad autónoma estaba creciendo un cactus que venía de México terriblemente invasor. Bien, pues la comunidad autónoma de un lado se estaba gastando cerca de 1 millón y pico en exterminar ese cactus. Sin embargo, la comunidad del otro lado no se estaba gastando ni un duro. ¿Qué sucedía? Que claro, una vez que se gastaban dinero los de Castilla-La Mancha en exterminarlo, resulta que claro, del otro lado, que pertenecía a otra comunidad, volvía a invadir esa parte, es decir, se estaba tirando dinero, pues porque sí, por volver a los absurdos, que yo creo que es que ilustran mucho. Si tú eres un furtivo en una comunidad autónoma, es decir, a ti te pillan cazando, te quitan la licencia, tú vas a otra y no se enteran. Puedes seguir cazando porque no tienen coordinación entre ellos. Es que, es más, los parques nacionales en este país, somos el único país del mundo en el que los parques nacionales pertenecen a las comunidades autónomas, están gestionados. Por ejemplo, en el Parque Nacional de Picos de Europa. Que me expliquen, por favor, porque es que yo no lo entiendo. ¿Cómo es posible que un parque nacional que esté gestionado por 3 comunidades autónomas, en este caso Castilla, León, Cantabria y Asturias, bien, pues en un lado el lobo se puede cazar y en el otro no se puede cazar? Y estamos hablando de nada, de metros. Es decir, el absurdo es tal que no se concibe. Yo lo que más ha sorprendido, y ya para terminar, porque a la gente que viene del extranjero nos han preguntado, del New York Times, del Expreso, de varios medios internacionales, se quedan sorprendidos con este tipo de cosas. País de pandereta, Panderet Country, deben decir. Desgraciadamente es que es así, claro.
claro, yo cuando les cuento todas estas anécdotas, es decir, ya ni contarles lo del tema de los aeropuertos, si lo sabes, los aeropuertos que, como bien sabemos, se han construido aeropuertos, pero luego lo que poca gente, o bueno, no se sabe tanto, es que cuando se han construido los aeropuertos, se están pagando a aerolíneas de bajo coste para que aterricen ahí. Y entonces, pues, por ejemplo, Ryanair, en el fondo Ryanair, su negocio es aterrizar en aeropuertos que no tienen tráfico, pero porque les paga la comunidad autónoma, pues para que les traiga visitantes, porque si no, supuestamente no les traía visitantes. Pero es que no podemos encontrar como el de Lérida, es decir, que vienen visitantes y luego cogen un autobús y se van a Andorra a hacer las compras. O lo del tranvía bueno, lo del tranvía de Mallorca. De Mallorca, por ejemplo, la estatua de Colón que movieron unos metros en Madrid. Efectivamente, en el fondo mucha gente ha funcionado casi como si fuesen faraones. Es decir, tú como ayuntamiento, como alcalde, pues en el fondo quieres pasar a la historia. Detrás de la casta autonómica se mueve un gran ego. Se mueve un gran ego de que todos quieren escalar y todos hacen de la carrera política su carrera. Recordemos que no hay gente que haya estado en la empresa privada, es decir, que se mueva por objetivos, sino simplemente, bueno, disparar en la empresa pública, es decir, en la casta autonómica, disparan con el dinero de otros. Pues, por ejemplo, con el tema, por explicar el de los tranvías de Mallorca, de Manacor-Arta, pues compraron unos vagones sin tener hechas las vías, y eran tan exclusivos los vagones, querían hacer tan exclusivo el tranvía, que esos mismos vagones no servían para otros puntos de la isla. El de la estatua por ir a otro caso, el de la estatua de Colón aquí en Madrid. Bueno, Madrid, como todos sabemos, es el ayuntamiento más endeudado de España, 7.000 millones, que se dice pronto. Así ocurre que, bueno, están creciendo los niveles impositivos hasta extremos insospechados. Pues bien, el señor alcalde, don Ruiz de Gardón, ahora ministro de Justicia, cogía y trataba esta ciudad como si fuesen los muebles de su casa, por así decirlo. Es decir, la estatua de Colón estaba en una esquina de la plaza, una estatua de varios metros de altura, y estaba en una esquina de la plaza. Pues bueno, la movió de sitio, y moverla de sitio para ponerla en el medio, para darle visibilidad, como decía él, pues costó varios millones de euros. Es decir, ¿cómo se explica este despilfarro? En un ayuntamiento de Alcorcón, al alcalde le gustaba el circo, y construyó un circo en Alcorcón, que ahora está vacío, evidentemente, porque no se le ha dado contenido, está ahí sin abrir. Bueno, así están las cosas. Carmen Calvo, ministra de Cultura de España entre 2004 y 2007, dijo algo a lo mejor revelador. Dijo, estamos manejando dinero público y el dinero público no es de nadie. Es que es así, realmente el gran problema que han tenido los políticos, y yo cuando hablo con ellos, porque ahora, pues eso, en muchas tertulias, no, porque esto hay que mejorarlo, digo, pero bueno, es que, a ver, que os entre en la cabeza que es que a mí, de mi cartera, me sacáis X dinero, 10, 20, lo que sea, y os lo doy a vosotros para que lo gestionéis. Es decir, yo y los 40 millones, iba a decir, pues bueno, de pringaos, como dice Dani Montero en un libro que es El Club de los Pringaos, que habla de todo lo que pagamos nosotros a Hacienda, os estamos delegando ese dinero para que lo gestionéis bien. Es decir, para que no os lo tiréis a la basura como habéis hecho. Es decir, nosotros a nivel cotidiano nos hemos encontrado con bedeles en puertas en las que detrás de ella no había absolutamente nada. Es decir, y con... ¿Qué hace ahí uno? ¿Cómo es posible que una diputación con 3 puertas tenga 30 bedeles? Pero es que nadie les dice nada, es que ese es el problema, que es absolutamente legal, y hasta que el despilfarro, si no sea delito, por lo menos esté más vigilado o más castigado, esto continuará. Esto seguirá, claro. Bueno, Gabriel, felicidades por el trabajo. Muchas gracias. Y un placer de verdad hablar contigo. Bueno, el tema es escabroso. Me enrollo mucho. No, Es no, nos encanta que te enrolles y te lo agradecemos muchísimo. Nos lo has explicado, creo que va quedando claro, ha quedado bastante claro que aquí hay un despilfarro, unas situaciones muy incongruentes, estamos viviendo en ellas, estamos gobernados por gente un poco no demasiado apta probablemente, y queda claro en La Casta Autonómica, un libro publicado por La Esfera de los Libros. Y como te digo, Gabriel, muchas gracias y felicidades por el trabajo. Muchas gracias, y es que fíjate,
fíjate, lo de que tú dices de poco acta, un ejemplo, ¿cómo es posible, yo cuando hago una oposición, permíteme que me enrolle un poquito, Por supuesto. ¿cómo es posible que yo cuando hago una oposición, a mí me piden títulos, etcétera, y el que me gobierna, el que está por encima de mí, el político de turno, no se le pida nada? Es decir, ¿cómo es posible que en su día en las Baleares la Consejería de Agricultura tuviese censados más funcionarios y más personal laboral que agricultores? ¿Cómo es posible que en Extremadura haya una oficina de asuntos africanos? Y como esas infinidad de barbaridades. Necesitamos algún tipo de control, algo. A mí se me escapa la situación. Pienso, pero bueno, esto, ¿cómo hemos llegado aquí y cómo podemos salir de esto, ¿no? ¿Quién va a poner orden en este gallinero cuando están los lobos ahí acechando? Controlando, vaya. Mira, en esto algunos me decían que bueno, que tendría que haber un presidente que se inmolase. Lo que sí es cierto es que se definan perfectamente las competencias de cada cual y que cada uno arree con lo que tiene. Lo que no tiene sentido es que esté tan diluido todo que al final todo acabe cuando el gobierno saca una ley, otra comunidad para llevar la contraria saca otra ley, al final se ven las caras en el Tribunal Constitucional, que tarda unos 8 años en decir quién tiene o no razón. Es decir, si nosotros, sobre todo como ciudadanos, también pues dejamos hacer, esto cada vez se va a ir a más y al final seremos nosotros los pringados los que paguemos el pato. Si es que, ¿cómo es posible que con lo de las cajas de ahorro, nosotros lo mencionábamos ahí, cómo es posible que se lleven en pensiones cargos políticos 17 millones de euros? Si es que es vergonzoso. Lo es. Yo me quedo sin palabras. Nos lo han puesto fácil, nos lo han puesto. Hemos leído muchos boletines oficiales, eso te aseguro que yo creo que en España no habrá gente que haya leído tantos boletines oficiales como Sandra y yo, precisamente de todas las órdenes tan absurdas que salían, pero yo creo que ha merecido la pena. Bueno, pues lo dicho, Gabriel, la verdad es que sí que ha merecido la pena. Gracias por explicarlo. Estaremos pendientes por si publicas alguna nueva obra, que estaremos seguro pues atentos. Hay una en vías, ¿Sí? Hay una en la que ya estamos trabajando. ¿Sí? Pues hablaremos de ello, espero. Por supuesto. Bueno, un placer. Un abrazo. Placer. Hasta un pronto. abrazo fuerte. Estás escuchando La Clave Oculta.